Shalom a los hermanos en... ¿Dónde estoy? En Roca Eterna, en Haines City. Roca Eterna, en Haines City. Un placer estar con ustedes. Vamos a entrar a la primera parashá del libro de Bamidbar, el libro de Números. Ok, el libro de Números, y vamos a comenzar a tratar de investigar eventos bíblicos y evidencia que nos ayudan a entender el contexto bíblico un poco mejor. Amén. Amen. Ok, Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre y sabemos que tú eres soberano, creador del universo, que sabe todo, entiende todo, nos bendice, nos protege y nos cuida. En el nombre de Yeshua te damos gracias por la bendición de servirte y ser parte de tu pueblo. Amén. Amen. Ok, vamos a entrar a lo que es la porción de la Torah semanal. Recuerden que su tarea es de leerla toda la semana, ¿no? Yes, yes. Y las personas que se encuentran aquí cerca, en Haines City, en Lakeland, Winter Haven, en el área, vengan. No creo que hay estudios de esta índole los miércoles en esta área. Y si pertenece a otra congregación y le dice a su pastor y diga que quiere venir a estudiar, ¿cuál es el problema? Ok. All right. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar nuestro estudio de Bamidbar. No vamos a leer la parashá entera, la porción, pero sí vamos a enfocarnos en unos versículos del capítulo 1 y vamos a brincar al capítulo 3. En la mañana enseñé acerca del tabernáculo y no sé si tuvo sentido el estudio, pero hablamos acerca de la función y toda la logística del templo y el tabernáculo y cómo el patrón continúa a través de la secuencia bíblica y la narración. Vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a comenzar con entendiendo lo que son genealogías. Cuando la Biblia menciona la genealogía, en el antiguo Medio Oriente, la genealogía cargaba lo que era un papel importante de lo que es honor y vergüenza. Un buen nombre carga mucha credibilidad en el mundo antiguo, mucho honor. ¿Okay? La genealogía establece la veracidad, la legalidad de esa línea. Por eso cuando menciona la genealogía de Yeshua, obviamente Yeshua no vino de Jacob, de José, porque José no era el papá del biológico, pero enseña que cuando él adopta a Yeshua, está enseñando que Yeshua viene de una línea honorable, directa de David, que llena el requisito para él ser parte del linaje de David en ese caso. Y lo de Miriam es para mostrar también que ella viene de una tribu específica con honor. Cuando habla de la genealogía de los sacerdotes, como que enseña algo un poquitico diferente, tiene la misma connotación, pero ahora carga una legalidad mayor, porque si no se cualifican a los sacerdotes, ¿y quiénes son las que son cualificados para hacer el servicio? Como estamos entrando al servicio del templo y el servicio del tabernáculo, es algo santo, y lo que es Kedushá, santidad, lleva una gran responsabilidad, y eso lo vamos a ver en las próximas porciones de la Torá, en las próximas 3 o 4 porciones. La importancia de respetar a los que Dios ha ordenado para hacer el trabajo. ¿Ok? Vamos a comenzar la lectura. Tengo un comentario aquí que quiero mostrarle en referencia a lo que son genealogías. Ok. La función más importante de los levitas, que invierte toda su vida adulta, es proteger el santuario contra los invasores. De hecho, son identificados con esta función, guardianes del tabernáculo del Señor. En el mundo antiguo, las entradas de los templos estaban adornadas con imágenes de dioses protectores para alejar a los demonios superiores. En Israel, donde el mundo de los demonios ha sido abolido, en vez de tener imágenes de gargoyles y imágenes de gárgolas y cosas así, están los levitas. Los levitas son los que guardan la seguridad del lugar. Entonces, por eso, hay un contraste. Por eso las iglesias tradicional católicas tienen esas cosas. Exacto. ¿Ok? Y dice, el santuario permanece en peligro de ser profanado por la única criatura capaz de lo demoníaco, el hombre. El hombre es que lo que va a profanar el tabernáculo, no los demonios. Inmediatamente tenemos una enseñanza allí. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo
y estamos caminando de acuerdo a lo que Dios nos dice, estamos santificados de la manera correcta, no tenemos que tener miedo a los demonios, pues. Porque nosotros somos los guardianes del templo. ¿Ok? Entonces, cuando la gente está buscando por un demonio en la esquina, yo me pregunto, pero no entiendo. Eso no se veía en la Torá. En la Torá es el ámbito, el lugar era santo. Y el demonio no quiere morar donde hay algo santo. No pueda con la presencia del Eterno. ¿Ok? No quiero decir que no existan, sino que no le voy a dar tanta importancia. ¿Ok? Entonces, dice, seguimos. Su pecado puede contaminar los recintos sagrados y su invasión física del Santa puede provocar la ira de su pecado, puede contaminar los recintos sagrados y su invasión, el hombre, su invasión física del Santa puede provocar la ira de la deidad. Mantengan eso en mente porque todo va a estar enfatizado en eso. Sobre la comunidad, ¿ok? Lo que afecta a una persona, lo que una persona hace, afecta a la comunidad. Por lo tanto, el cordón levítico o la línea levítica está facultado para derribar al invasor. Además, se hace totalmente responsable si se produce alguna invasión en el tabernáculo. Así como la esfera humana, el guardián paga con su vida. Ahora entendemos por qué Fineas, actuó de la manera que él actuó. Porque Cosbi y Zimri, ellos usurparon y ellos profanaron el espacio sagrado. Y la responsabilidad de Fineas era de guardar el espacio sagrado y los mató, preservando el honor de Dios. Él ni lo pensó, porque si no lo hacía moría. ¿Por qué Moisés no lo hizo? ¿Por qué Aarón no lo hizo? Porque ese no era su rol. El rol era de Pinjas. ¿Ok? Entonces, dice, así como la esfera humana, el guardia paga con su vida si alguien logra escabullirse de su reloj. Sí, escabullirse. Vamos a 2 Reyes capítulo 10 versículo 24. Vamos a leer muchos versículos hoy y va a haber lectura porque esto es un estudio. ¿Ok? Hoy no es predicación pentecostal, es estudio. 2 Reyes 10, 24. Lector. ¿Lo voy a extrañar este fin de semana? Nosotros también. Pero yo sé que la vamos a pasar bien. Segunda de Reyes 10:24. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto a vuestras manos, su vida será por la del otro. Hay una responsabilidad. Cuando alguien le da una autoridad para hacer algo, esa persona tiene la responsabilidad. Ese es el punto que estamos tratando de lidiar aquí. Así, en la esfera divina, los guardias levíticos son culpables de un crimen capital ante Dios. Si no lo hacen, ¿okay? Evitar la invasión del santuario. De ahora en adelante, los israelitas no deben preocuparse de que Dios castigue a toda la comunidad, porque ellos cargan la culpa. Solo que la gente no está entendiendo el calendario. Cuando el calendario fue establecido por el último Sanedrín, si ellos fallan en algo, ellos llevan la culpa, el pueblo no, porque esa es la función de ellos. Y mira que tratado, vale, de explicarlo lo mejor posible. Y es como darme contra la cabeza con la pared, que la gente no lo quiere ver, porque no queremos someternos a nada. Queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra imaginación. Le voy a decir algo: si siguen estudiando los mandamientos con nosotros, se van a dar cuenta lo mucho que nos falta. Todos nosotros nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos falta en el entendimiento bíblico. ¿Okay? Y para mí ha sido espectacular poder empezar con los mandamientos de nuevo, y ahora que tengo un poquito más de experiencia en otras áreas, poderlo entender mejor y hacer más ajustes a mi vida espiritual y mi vida cotidiana. Continuamos. Dice, solo el invasor y la persona levítica negligente pagarán la pena por el bien de Israel. Dios comprometerá su doctrina de responsabilidad colectiva. Los levitas serán el pararrayos que observa
la ira divina, que absorba la ira divina para que Israel, Dios, ayúdame a leer, pueda adorar en el santuario sin temor. ¿Ok? En otras palabras, Israel ahora se puede tranquilizar y decir, vamos al templo, tengo que llevar lo mejor. Yo voy a traer lo mejor de Dios. Lo presento con el corazón correcto. Los sacerdotes hacen el trabajo, yo estoy listo. Si ellos no hacen el trabajo, si ellos no lo matan correctamente, si ellos no lo presentan correctamente, si ellos profanan la ofrenda y lo cambian por otro, ellos llevan la culpa, no yo. Ya yo hice lo mío. Imagínense viviendo en una comunidad, en un país en la cual la adoración al Dios de Israel es tan importante y de repente tú ahora no te tienes que preocupar. Del momento que tú lo presentas, tú lo llevas y lo haces correctamente, ya no te tienes que preocupar por nada. Nosotros a veces queremos preocuparnos por todo, cuando en realidad tenemos un trabajo y una misión, y el Eterno hace lo demás, y Él estableció un orden de un sacerdocio para que nosotros podamos compartir y vivir nuestras vidas en paz si hacemos las cosas correctamente. Aunque hoy tristemente no se encuentra el sacerdocio. Sí, pero hay Kohanim. Lo único que no hay templo. No hay ofrendas que se puedan llevar al templo. ¿Ok? Pero tenemos que aprender todas estas cosas de todas formas. Seguimos. Dice, en Hechos, vamos a leer los versículos 47 al versículo 51. Porque vamos a estudiar un poquito acerca de la guardia del templo. Hechos capítulo 4, versículo 1, después que la hermana lea de Números capítulo 1, versículo 47. ¿Ok? Sí. Números 1, 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Adonai a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Ok. La palabra extraño es muy importante, la vamos a examinar en un minuto. Pero quiero seguir leyendo hasta el versículo 54. Pero es importante porque en este estudio, yo creo que hoy vamos a entender un poquito más la severidad cuando una persona que no es de la línea sacerdotal o levita, se pone a hacer funciones levitas o sacerdotales, y le demos gracias al Padre ahora mismo que no hay templo. Porque si hubiera templo, la mayoría de las raíces hebreas estuvieran muertos. Y no estoy relajando, esto es serio. No entendemos que la Torá es un tratado, una legislación, es una constitución de un país, tiene reglas judiciales, tiene reglas civiles, tiene reglas de toda índole. Entonces aquí cuando hablamos de la santidad del templo, con eso no se juega para el Eterno. El libro de Números nos va a enseñar la seriedad de la santidad de Dios. El pago que ocurre cuando hay gente que abusa y usurpa y pasa más allá de los límites que ellos se supone que tengan para hacer. Esa es la única lección que tenemos que aprender esta noche. Tenemos nosotros barreras, umbrales que podemos nosotros caminar. Si no conocemos el templo, no conocemos el tabernáculo, ¿cómo nos podemos llamar santos, templo de Dios, si no sabemos lo mínimo que es santidad? Esa siempre ha sido mi pregunta. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué comer cerdo, pues? Eso nunca se pone en el templo, en el altar del templo. No tiene lógica. Nos hemos completamente desconectado de lo físico que el mismo Pablo nos dice, nos enseña lo espiritual. ¿Ok? La palabra la vamos a investigar en un segundo. Siga leyendo, hermano. La palabra extraño, ¿ok? Que generalmente nosotros pensamos que era un goyim, un gel, o una persona que no fuera israelita. Pero en realidad el contexto de la palabra no tiene que ver nada con lo que es, si es gentil o no, o si fue israelita, o si es un levita mismo. Si él toca cosas que no le pertenecen,
muere. Eso es lo que Dios dice. Ahora, no tenemos que preocuparnos por eso hoy, porque no hay templo. Pero si vamos al milenio, donde va a haber un templo, y de repente yo veo gente que dice, no, podemos entrar al lugar santísimo. Ok, yo me voy a sentar al lado con mi popcorn. Y yo voy a esperar que tú vayas a tratar de caminar, a ver cómo te va a agarrar la guardia del templo. Te va a agarrar por el oído y te va a sacar afuera. Te va a agarrar y te va a dar 39 azotes. Esa era la guardia que hablaba en el tabernáculo. Exacto, había guardia, estaba en el templo y todo esto existía para la protección del santa, de la santidad. ¿Tienes el micrófono, papá? Porque después se van contigo. 24/7 había guardias alrededor Sí, del todo el tabernáculo. tiempo. ¿Okay? Siga leyendo, hermana, por favor. Versículo 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a sus banderas por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del templo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés. Así lo hicieron. Gracias. Hasta la misma localización donde ellos estaban acampando estaba para proteger el tabernáculo. Nosotros no entendemos jurisdicción. No la entendemos. Estamos siempre cruzando las líneas de santidad. Y es importante que ya lleguemos al momento de madurez de aprender estos principios, si no vamos a sufrir. Porque la penalidad de una persona trae consecuencias a la comunidad. Ahora hay gente predicando de que el tabernáculo cree que un dome era redondo. La tierra es plana. Ahora hay mínimo 4 calendarios. Está el de Gilel, está el de la conjunction de la luna, está el de Enoch. Están un montón ahora calendarios, todo el mundo sigue lo de. La pregunta no es si están correctos o no en sus calculaciones. La pregunta es, ¿tienen ellos la jurisdicción de establecer un calendario sin el templo, sin el altar, sin los sacrificios? Sin ser sacerdotes. No, que estamos correctos, ese es el punto. El hecho es que estés correcto no quiere decir que lo hace bien. Mi esposa me lo enseñó. Just because you're right doesn't mean you're right. El hecho de que está correcto no quiere decir que estás correcto. ¿Ok? Entonces, la palabra extraño, zar. Si leemos en Hechos capítulo, vamos en la pantalla, en Hechos capítulo 4, versículo 1, habla acerca de la guardia del templo. ¿Ok? Dice, hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, sacerdotes, hijos de Sadoc. ¿Ok? Quiere decir que hay una guardia del templo, pero nunca estudiamos la guardia del templo. Pregúntele a cualquier hermano en la iglesia cuántas órdenes de cuántos guardias había a diario en el templo. No va a saber. ¿Dónde estaban posicionados? No va a saber. Pero el texto en el Nuevo Testamento habla acerca de eso. Hechos capítulo 5, versículo 24 dice, cuando oyeron estas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo, como los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a pasar esto. Cuando arrestaron a Yeshua, no fueron los romanos que lo arrestaron a él. Fue la guardia del templo. Muy diferente. ¿Ok? Y entonces en Números capítulo 1, versículo 51, que el versículo que la hermana leyó. Cuando el tabernáculo haya de ponerse en marcha, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Listo. El Eterno no va a decir, no, que tuvo buen corazón porque lo mataste. Al Eterno en ese momento no le interesa si tiene buen corazón o no, porque Él va a proteger su santidad. Yo entiendo que este vocabulario a la gente no le gusta escucharlo. No le gusta. Porque no entendemos lo que es proteger la santidad. Es una falta de respeto yo visitar su casa y acostarme en la cama donde duermen los esposos. Una falta de respeto. Si tú me visitas y yo te encuentro en mi cuarto, acostado en mi cama, dalo por unas cuantas cositas te pueden ocurrir. Te las puedo enumerar si quieres, pero después no me escuchan más. Pero no vas a estar más invitado a mi casa. Son una afrenta a mí como la persona que te invitó. Entonces la palabra zar es extraño, extranjero, sorprendente,
¿Ok? En el antiguo Medio Oriente, la palabra, el adjetivo, zaiu, es común de acadio, en referencia a alguien hostil. La palabra zar se refiere a una persona hostil, como Cosby en Zimri, cuando llevaron a la mujer al campamento. Que se encuentra en el antiguo arameo y puede en el sentido de extraño o extraño. Que en el Antiguo Testamento la palabra zar se usa 71 veces en el Antiguo Testamento, aunque en Proverbios 21:8 debe excluirse porque es textualmente defectuoso. Indica lo que es extraño, prohibido, no autorizado. Un significado común, como se usan los profetas, es el extraño en el sentido étnico o político, por lo tanto no israelita. A menudo se refiere a enemigos políticos, como los asirios, cuando lo leemos en la Biblia, pero en realidad es alguien que no está indicado para entrar en ese lugar. Dígame. Mami, el micrófono, porque si no, por favor. Okay, gracias. Que si algunas de las personas no están acostumbrados a leer la Torá, pues no van a saber quién es Cosby and Zimri y qué fue lo que ellos hicieron y por qué fue que la guardia los tuvo que matar. Para poder entender eso van a tener que sintonizarse en 3 semanas. Ellos fueron cuando Balaam y Balac, cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces Balac, él le dijo a Balac que enviara a las mujeres ismaelitas o una de las ismaelitas o la otra, se me olvidó cuál es la otra. Entonces, madianitas, princesas, y allá se acostaron con los hijos de Israel, construyeron otro tabernáculo o una tienda, se llama Cuba, K-U-B-A, en hebreo lo dice, en una tienda. Allí hicieron sexo ritual, comieron carnes sacrificadas a ídolos, y adoraron a otros dioses. Por eso murieron, profanaron el campamento. Eso se considera extraño. Y era una persona israelita y murió. Aquí la persona hostil tiene que ver o un gentil que no tiene respeto o un israelita que está retando la autoridad de Dios. ¿Okay? Como ya todos nosotros hemos sido injertados al pueblo de Dios, somos conciudadanos con los santos, cuando empezamos a cambiar las cosas santas, cuando empezamos a cambiar, oigan esto, cuando empezamos a cambiar las cosas santas sin tener la autoridad jurídica de hacerlo, estamos convirtiéndonos en un zar. Estamos cometiéndonos. No, hay personas que no quieren cambiar. Yo conozco uno en inglés que el tipo honestamente está tostado, como decía en Puerto Rico, está loco. Él dice que ya Dios eliminó a los sacerdotes, que hay un nuevo sacerdocio de orden de Melquisedec, de que eso no existe, que eso en el milenio, los que van a oficiar en el templo van a ser ahora los creyentes en Yeshua. El tipo está demente, ¿vale? Y no escucha. Él no quiere dialogar, él quiere debatir todo el tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. La Biblia es clara. Yo no entiendo por qué tenemos que reinventar la rueda todo el tiempo. ¿Ok? Hasta me reta todo el tiempo a un debate. Y yo, ¿pero para qué? Si tú no vas a escuchar. Ahora, si hiciéramos un debate en el cual ponemos la evidencia y el que esté correcto, el que esté equivocado, se arrepiente, y el que esté correcto, entonces tú puedes compartir la información y después todos estamos de acuerdo con lo mismo, perfecto. Pero eso no es lo que la gente hace. Ellos debaten y esto es para ganar y perder. Entonces, ¿quién gana? Se supone que sea el Eterno que reciba todo el honor y la vergüenza. No la vergüenza, sino el honor. Ok, la gloria, ¿no? Entonces, si debatimos, ¿para qué? Un debate, ¿para qué? No quiere decir que no se puede defender la integridad y el honor de Dios. Pero yo lo digo claro. Una vez yo le dije a una persona, ok, ¿tú quieres ir ahí? No hay problema. Trae tu Biblia, la ponemos en la mesa. Pero, esta es la condición. El que esté correcto tiene que admitir, la persona que está incorrecta, admitir que está mal y tiene que cambiar. Si yo lo reto a usted y usted me reta a mí, y tenemos un debate, la condición es, el que esté incorrecto se arrepiente y ahora tiene que observar lo que la Biblia dice. A ver si la gente quiere de verdad debatir. ¿Ok? Me sacaron del tema. Ok, entonces, continuamos. En el capítulo 3, vamos al capítulo 3 ahora. ¿Estamos claros del capítulo 2? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que diga sí o no? Aleluya. Vamos a leer el capítulo 3. Y aquí vamos a derribar vacas sagradas. ¿Ok?
Aquí vacas sagradas se van a derribar. Porque se enseña de que ahora nosotros somos los primogénitos. Efraín el primogénito, Efraín el primogénito, Efraín el primogénito. Sí, en un tiempo fue. Ya no. ¿Ok? Entonces, el invasor y el clero, los líderes. La palabra clave para entender en el capítulo 3 es la palabra hebrea karev. La palabra hebrea karev, que no debe traducirse como acercarse, sino en contextos prohibidos como invadir y en contextos permitivos como calificar. Vamos a leer, vamos a tener lecturas aquí. ¿Ok? Vamos a Números capítulo 3, versículo 6. Números capítulo 3, versículo 6. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden acercarse? Los hijos La tribu de Leví. de Aarón. Los levitas son familiares de los... Ok, vamos a definir eso. Me alegro que... Ok, esto es importante. Sí, ya va. Está Leví, el papá. Está Amram, están los hijos de Leví. ¿Ok? Entonces, uno de los papás tiene Aarón y tiene Moisés. Moisés tiene sus hijos, Aarón tiene a Abiú, a los dos que se murieron, y después Itamar y Eliezer. ¿Ok? Los sacerdotes vienen de esos dos, de Itamar y de Eliezer. Los demás son levitas, pero no son sacerdotes. Es como decir, todos aquí somos levitas, pero Dios escogió a Joel y su familia para que ellos fueran sacerdotes. Todos somos levitas, pero ellos son los únicos que Dios escogió. Aunque él es levita, pero no, ustedes no son hijos de Aarón. ¿Me están siguiendo? Son sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes o sacerdotes. Sacerdotes, y de los sacerdotes salen el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Por fin. Exacto, eso lo vamos a leer ya mismo. Los levitas son los ayudantes, ¿ok? Dice que se acerque la tribu de Leví. Sí, exacto. Pero ¿a dónde? ¿A qué? Eso lo vamos a definir un poquito más, ¿ok? El capítulo 18, versículo que se lo vamos a estudiar en el futuro, versículo 1 y 2, dice: Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y tus hermanos también, la tribu de Leví. La tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti. Pero hay una condición, si seguimos leyendo. Y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Versículo 3. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Esos son los levitas. Ok. Si los levitas tienen unas limitaciones a dónde y qué pueden hacer en el templo, ¿cómo es posible que en nuestros rangos, en las raíces hebreas, hay gente que dice podemos entrar al lugar santísimo? Es que yo no entiendo. Queremos seguir el mandamiento, pero no lo leemos. Y yo sé que estoy siendo un poquito retante, pero eventualmente alguien tiene que hacerlo. Porque todo es de una línea contraria. ¿Y quién va a levantar el honor del Eterno y la autoridad y la jurisdicción de Dios? Nosotros entramos aquí como visitas, por gracia, delante, a través de Yeshua, y venimos a cambiar la casa. Hermana, usted nos va a invitar de nuevo a su casa. Y cuando lleguemos, no me gusta algo allí, lo voy a cambiar. No me gusta aquello, lo voy a cambiar. No me gusta aquello, lo voy a cambiar. ¿Cuánto tiempo lleva a durar su casa? No mucho tiempo. Yo no tengo autoridad de cambiar nada en su casa. Yo soy una visita. Y si me adopta, aunque sea parte de su familia, igualito no tengo el derecho de cambiar lo que usted estableció. ¿Sí o no? Entonces, en su casa no está prohibido que yo entre a cambiar lo que usted estableció, aunque usted me adopte, pero somos adoptados a la casa de Dios con unas reglas específicas y hacemos lo contrario, cambiamos todo. En el templo, hermano. Por eso, si no entendemos, exacto. Muchas veces
la falta del contexto nos ayuda a transgredir el mandamiento. Y le digo algo, todos somos culpables. Y le digo, para yo enseñar esto, no voy a adquirir nueva audiencia. Y muchas de las personas dentro de la Torah no me van a querer escuchar más. Porque se le acaba el control. Correcto. Se acaba el control. Ya nos educamos y ya no, un momentico, eso no me pertenece a mí, porque tú me quieres que yo haga algo que le pertenece a los hijos de Aarón. No, que las trompetas de plata no se pueden tocar fuera del templo. Oh, pero ¿cómo es posible? Que el shofar se tocaba en el templo en ciertas ocasiones. Ah, no, pero ¿cómo es posible? Entonces todo el mundo se enoja por todo. Si el templo estuviera vigente hoy día, vamos a darle gracias al Eterno que no hay templo y que estamos con vida para aprender cuando lleguemos al milenio. Porque imagínate lo que ocurre. Y yo quiero estar tranquilo cuando lleguemos a ese momento de cuando estemos caminando en el milenio, en el templo de Elohim, y vamos a Yeshua, tengamos la menor idea qué hacer al frente del futuro rey de nosotros. Cómo conducirnos y cómo respetar la santidad del templo, de la casa de su padre que él vino a proteger. Amén. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, dice, no lo vamos a leer todo. Jeremías 30, 21, Ezequiel 42, versículo 3. Entonces la palabra kagev significa calificar. Es importante entender esto. No, si usted no está, y lo vamos a ver aquí porque lo va a decir, los sacerdotes que han sido ungidos y han sido consagrados. Si usted no ha sido ungido y consagrado, no se puede llamar sacerdote. Y los hijos de Aarón fueron consagrados y fueron dedicados en el tabernáculo para siempre. Haya templo o no haya templo, si tú eres hijo de Aarón, eres parte de ese linaje. ¿Ok? Entonces, dice, la prohibición de invadir el santuario se expresa en la forma, en la fórmula Hazar Hakagev Yumat. ¿Ok? El extranjero que invada será condenado a muerte. Esa fórmula aparece 4 veces en el libro de Números. Vamos a buscar. Ya yo lo leí en Números capítulo 1, 51. Vamos a leerlo, yo lo leo aquí. En el capítulo 3, versículo 10. Hermana, el versículo 38. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño, Sar, que se acerque morirá. ¿Usted cree que la palabra de Dios cambia? Las fiestas, ¿quién las establece? El Eterno. Sí, pero ¿quién las dirige? ¿A quién le dio el Eterno la autoridad para establecer, para declarar a los sacerdotes? Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24. Todas las cosas santas. Por eso es que en el templo las ofrendas estaban vinculadas con las fiestas. Números capítulo 28 y capítulo 29. Lo vamos a ver allá. ¿Están conmigo? Esto es importante. Sumamente importante entender esto. ¿Ok? Hermana, ¿puedes leer el próximo versículo? Versículo 38 del capítulo 3. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel ya no pueden guardar el tabernáculo. Ahí lo dice. Dice, Aarón y sus hijos, Moisés, Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Así que prepárense, en el templo ningún israelita va a poder ser guardia en el templo, solamente los levitas y los sacerdotes. En los tiempos de Yeshua eran los levitas. Los levitas y sacerdotes. Más nadie. Más nadie. Los que lo arrestaron a él en el Monte de los Olivos, levitas. La guardia eran levitas. ¿Ok? Entonces, el próximo versículo 18:7, vamos allá. Lo vamos a cubrir pronto, pero esto es un tema que va a venir de nuevo y va a volver de nuevo. Dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, el lugar santo, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio. Los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. ¿Ok? Entonces dice,
yo le he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el zar, el extraño que se acerque, morirá. Ok, perfecto. Vamos a entrar a la presencia del Eterno, vamos al lugar santísimo. ¿Por qué Yeshua nunca entró al lugar santísimo? Es el Hijo de Dios. Y de acuerdo a algunos, el mismo Padre. Entonces, ¿tú vas a decir que el Padre no tiene la autoridad de entrar al lugar santísimo? Cuando entramos en el día de expiación. Si Él es el Padre, entonces Él tenía el derecho de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué no lo hizo? Porque es el Hijo. Y Él no tenía la autoridad porque Dios le había dado autoridad a los sacerdotes. Si Yeshua hubiera entrado al lugar santísimo, Él se descualificaba y perdía su vida, aunque es el Hijo de Dios. Porque la ley de su Padre. Y Yeshua dijo, mi dogma no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Sí o no? Yo sé que a personas les gusta escuchar eso y no quiero ser controversial. Pero no podemos escoger los versículos que se apliquen para nuestra teología. Vamos a ser honestos con lo que dice aquí. Yeshua ni los discípulos, ninguno entraron al templo. Nunca tuvieron problemas con la función del templo. Nunca hablaron en contra de los sacrificios. Nunca hablaron en contra de los diezmos en el templo. Nunca hablaron en contra del Sanedrín. Hablaron en contra de la corrupción. Pero no de la función. Los dos primeros casos se dirige a los levitas, a la línea levítica fuera del santuario. Y en los dos últimos, a los sacerdotes dentro. Decreta que los guardias sacerdotales deben ejecutar a cualquier intruso no autorizado en el Santa. Por eso le digo que si el mismo Yeshua hubiera entrado, hubiera estado en problema. Hubo un rey de Israel que quiso hacer el incienso y recibió lepra. Los sacerdotes lo sacaron. Ese es el rey de Israel. Herodes, que era rey de Israel, nunca podía entrar al templo en algunas áreas. Él no se podía sentar en el área donde le pertenecía al rey de Israel porque no lo permitían. Él no era hijo de David. Por eso él construyó el pórtico real, para tener un lugar donde sentarse, porque no le permitían sentarse dentro en donde estaban los israelitas, porque no era hijo de David. En otros lugares los delitos, dice, se decreta que los guardias sacerdotales deben ejecutar a cualquier intruso no autorizado en el Santa. La singularidad de esta fórmula está contenida en su pena. En otros lugares, los delitos contra el santuario son castigados solo por Dios, como en el caso de Cosby y Zimri, o en el caso de Coré, que eso lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Nunca por el hombre. El oficio inapropiado de los sacerdotes en Éxodo capítulo 28, versículo 43 y Éxodo 30, versículo 20 al 21. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante, yo quiero que vamos a leer el último aquí. En Números capítulo 4, versículo 15, versículo 19 al versículo 20. Note la forma del kal, de un verbo, de yamut, que estamos hablando un poquito más técnico en referencia al idioma hebreo. No vamos a entrar en mucho detalle. Solo aquí hay un crimen contra el santuario punible por acción humana. La razón radica en las consecuencias del acto indicado por el verbo kagev, invadir. Es importante entender esto, que si nosotros invadimos o usurpamos o cruzamos un umbral que no nos pertenece, va a haber una penalidad. Si eso ocurriera hoy día, muchos de los problemas que tenemos no estuvieran ocurriendo hoy día. Dice, el contacto ilícito con Santa produce la ira divina o una plaga. Ahora entendemos por qué. Cuando Coré retó la autoridad de Moisés y Aarón, después vino una plaga en contra del pueblo. Se profanó lo santo. Hubo una ira divina y el pecado de una familia afectó a toda la congregación. El día que entendamos eso, nosotros vamos a poder echar hacia adelante como reino. Porque ahora somos accountable. How do you say that in Spanish? Responsables de mis acciones pueden afectar a toda la comunidad. ¿Ok? Dice que no solo puede herir al pecador, sino también hundir a toda la comunidad.
como el número 17, eso lo vamos a estudiar en el futuro. Dice, es por eso que el establecimiento de las guardias sacras a menudo se asocia con la cláusula de motivo que la ira para que la ira no herirá más a los israelitas. Por lo tanto, es crucial que se detenga al intruso antes de que se lleve a cabo la invasión prevista para que no desencadene las consecuencias mortales. Los guardias del santuario deben matar al criminal antes de que Dios mate a todo el mundo. Voy a leerlo de nuevo. Por lo tanto, es crucial. La función del levita era proteger el tabernáculo, proteger lo santo, proteger lo que Dios dice. Porque si no lo hace y alguien es un intruso o viola o usurpa, el Eterno legalmente puede eliminar a todo el mundo. Por lo tanto, es crucial que se detenga al intruso antes de que lleve a cabo la invasión prevista para que no desencadene las consecuencias mortales. Los guardias del santuario, la función es proteger el Santa. Porque si no arrestaron a Pablo cuando lo acusaron. Por eso fue que la acusación fue tan severa. Este hombre dice por todos lados de que habla en contra de la ley, habla en contra de nuestra costumbre y habla en contra de este lugar, del templo. ¿Cómo? Tú vas a hablar del templo, arrestado. No se puede permitir una manzana completamente podrida en ningún lugar. Ay, Padre amado. Cuando venga Mashiach, corte cabeza por todos lados. Yo me estoy preparando. Yo quiero estar en línea. Cuando venga mi Mashiach, mi amo, hice lo correcto delante de tus ojos. Hice lo correcto para agradar a tu Padre, para hacerte fiel a ti. Imagínate. Se encuentra Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Enoc. ¿Dónde estaba, mi hijo? Nunca te encontramos. Elías, ¿dónde fuiste, Elías? Y tenemos los profetas, tenemos a medio mundo, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Juan. De repente lo ve en Mashiach caminando entre medio del pueblo. No se le atreve a darle la espalda al Mesías. Porque si la palabra viviente estuviera entre nosotros, usted le va a dar la espalda a su rey. La liturgia que vamos a tener el domingo es la preparación del protocolo de un rey. Es la preparación. Cómo se le ora, cómo se presenta uno ante el Eterno. Cuando se haga la Torá, que vaya por este lado y vaya por allá, no le dé la espalda a la Torá. Estamos practicando para cuando el Mashiach esté entre medio del pueblo, sepamos cómo tratar a un rey. No estamos adorando un rollo. Estamos dando honra al Eterno por permitir que su palabra esté entre medio del pueblo. Que no lo merecemos. Imagínate que el Mashiach esté caminando entre medio del pueblo y vea a Rafi y después vea a otro allá. Tú puedes imaginarte que tú ves a Mashiach viniendo cerca de ti. Está acercándote. Se te acerca. Y de repente se queda mirando y dice: muy buen siervo. Gracias por tu lealtad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por sentarte con tu familia y tu congregación a aprender de los mandamientos de mi Padre. Gracias por el cambio que hiciste para llamar la atención a otras personas que vengan a la Torá. Vino con el costo, pero aquí este es mi siervo. Imagínate el Mashiach. Estos son mis siervos fieles. De repente ve a otro por allá. Dice: ven acá. Hay vergüenza individual, vergüenza colectiva. Cuando yo te dije a ti que tú tenías el derecho de cambiar algo santo que mi Padre estableció. Cuando yo vine a la tierra, la primera venida, ¿yo cambié los mandamientos? No. Y Pablo hasta decir: ya, nunca lo cambió. Pedro va a decir: ya, yo estaba con él. Y Juan: sí, yo lo vi. Él va a tener testigos. ¿Yo hablé en contra de la función del templo? No. Y todo, no, usted habló en contra de la corrupción del templo. Sí, porque estábamos oprimiendo a la gente. Yo hablé en contra de cambiarlo, yo hablé en contra del calendario.
¿A quién Dios le ha dado la autoridad para enseñar lo santo y lo profano? Y Aarón, y Tamar, Eliezer, Pinjas y Sadoc van a estar allí. Bueno, de acuerdo a lo que el Padre hizo en el monte Sinaí y lo que nos dijo en el tabernáculo, somos nosotros. ¿Quién te dio la autoridad para cambiar lo santo? Yo nunca lo hice. Yo no quiero ser esa persona. Yo prefiero que el mundo me odie, pero que mi Mashiach esté complacido con mi trabajo. Lo único que quiero es que el pueblo entienda que esto es serio. No es juzgarte. Yo no quiero juzgar. Pero la Biblia nos da a nosotros, hay un mandamiento que sí podemos juzgarnos los unos a nosotros de acuerdo a la Torah. Y eso es algo que el mandamiento lo dice. Lo cubrimos hace 2 semanas. ¿Están conmigo? Ok, perfecto. Entonces, el derecho de matar con el que se faculta en contra al cordón sacro y no debe confundirse con la categoría jurídica de la pena capital por la que se establece la muerte como pago justo de un determinado delito. Esto es algo diferente. Tú transgredes la santidad del tabernáculo, mueres. Ahí no hay caso. Cometiste ma'al, usurpación. Pecaste directamente contra Dios. Fue un reto en contra de la soberanía del Eterno. La acción de los guardias no tiene nada que ver con la justicia. La categoría adecuada para describir su función se remonta al propósito fundamental de su protección. El Mishmeret, que son las categorías militares. En otras palabras, los levitas eran soldados. Y el trabajo de ellos era proteger el espacio sagrado. No importa lo que le costara a ellos. Porque si no lo hacen, ellos mueren. ¿Ok? La categoría adecuada para describir su función se remonta al propósito fundamental de su protección como categoría militar. El invasor, aunque sea un israelita, es el enemigo que tiene en su poder causar la muerte a todo Israel. ¿Me están siguiendo? Que si el levita no hace el trabajo y parar a esa persona de profanar el templo, las cosas sagradas, entonces eso trae consecuencias a todo el pueblo. La responsabilidad, y Dios se lo dijo, si tú no lo haces, tú mueres. Tú lo permites tú y él mueren. Como está empeñado en invadir, las palabras no lo disuadirán. De hecho, discutir solo puede aumentar el peligro. Debe ser derribado en seco. Sin embargo, ¿qué pasa si los guardias fallan en su responsabilidad y se produce una invasión? ¿Estará toda la comunidad de Israel expuesta a la ira ilimitada de Dios? A pesar de los comentarios anteriores, la respuesta es no. Puede traer consecuencias. Y lo hizo en un momento dado. Trae maldición. Pero los que pagan con muerte vendrían siendo los que invadieron. Dios establece una forma de que ahora dice los sacerdotes ahora van a tomar la responsabilidad. Si ellos no hacen el trabajo, ellos mueren. Gracias al Padre por esa misericordia. Porque si no, todos moríamos para siempre. Ahora, si morimos, resucitamos. Amén. ¿Ok? Aleluya, qué bendición. Dice, ¿están conmigo? Ok, solo los guardias son los más afectados por la ira divina. Esta enseñanza revolucionaria, esta restricción autoimpuesta sin precedentes de los poderes de Dios, es la innovación de número 18 y se analiza en Jacob Milgram, en uno de la tesis que tiene. Quiere decir que cada persona que dice yo soy ahora un sacerdote del orden de Melquisedec, que tenga buena suerte. Porque en ningún lugar en la Biblia dice que nosotros venimos en el orden de Melquisedec. Yeshua es en el orden de Melquisedec, pero está ¿dónde? ¿En la tierra o en el tabernáculo celestial? Porque Yeshua no tenía jurisdicción en la tierra. El Hijo del Dios viviente no tenía jurisdicción. Usted vende automóviles, ¿verdad? Yo no tengo mira, mi hijo sabe bastante de automóviles, créame. Sí, cuando compramos algo lo enviamos a él. Ese muchacho sabe todo. Es impresionante.
Habla con él de vez en cuando, te va a impresionar porque el tipo sabe. Pero él no puede ir a donde usted trabaja a vender carro. Bueno, si no está contratado. Si no está contratado no puede. Él no puede llegar allá y empezar a vender carros si no tiene la autoridad. ¿Sí o no? Él puede tener todo el conocimiento del automóvil. Pero si no tiene la autoridad y dice, no, yo soy vendedor de carros, de los mejores en toda Florida. Sí, pero aquí no te han contratado, tú no tienes ningún negocio de vender nada acá. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Aarón? ¿Quiénes son los levitas en el campamento? Hay bastante en las raíces hebreas. ¿Hay? ¿Y por qué no se consideran? Ah, porque entonces hay gente que pierde poder, pierde autoridad. Aunque el llamado todos podemos entender y todos podemos enseñar. El Eterno nos quiere que enseñemos la Torah. Pero hay algunas cosas específicas que Dios ha separado para ellos. Eso es lo único que estoy tratando de decir. El Eterno está tratando de decir, ok, estas cosas aquí yo he determinado que son muy santas y quiero que estas personas se encarguen. Quiere decir que esa persona tiene una gran responsabilidad de decir lo correcto, hacer lo correcto. Porque si no, ¿quién paga? La gente quiere ser maestro. ¿Qué dijo Santiago? El maestro tiene una gran responsabilidad. Uno no puede pararse al frente y decir cosas sin entender que tienen consecuencias lo que uno dice. Yo creo que tengo que tener mucho cuidado en lo que yo digo y cómo lo digo. Porque si lo digo fuerte soy malo, si lo digo suave también soy malo, si digo la verdad no les gusta, y si le digo se las pinto con flores, dice pues mira, si ya rico se dañó. O sea, es difícil, pero yo trato de enfocarme en honrar al Eterno y honrar a su hijo Yeshua como nuestro Mesías y hacer lo mejor que yo pueda, y cuando no lo sé y no lo entiendo lo digo, y podemos caminar en armonía. Pero el problema es que todos queremos estar correctos en vez de decidir ser siervos y obedecer. Si usted tiene información que yo necesito para que yo sea mejor siervo, ¿por qué no compartir? Ahora, si usted tiene información que yo no tengo y yo estoy errando en algo, compártala conmigo. No se vaya ahora al internet a hacer un estudio a refutarme en público cuando yo no tengo la información. De repente usted no sabe la otra información que yo tengo. Yo solamente enseño un 5% de lo que sé. Y no lo digo con arrogancia. ¿Cuántas horas dediqué yo estudiando para hoy? Desde las 8 de la mañana hasta ahorita, a las 5. Eso no quiere decir que soy más inteligente que ustedes. Es que yo tengo que prepararme, porque lo que voy a hablar es serio. Y yo quiero estar seguro que si les digo algo, ustedes como pueblo lo vayan y lo validen y puedan decir, Rico estaba correcto, vamos a cambiar. Si yo no lo tomo en serio y yo digo algo por inventarme algo nuevo para que sea lo último en la sensación de lo que es raíces hebreas, ¿quién se va a perjudicar? El Eterno. Su integridad entonces no va a cargar el honor que Él se merece dentro de las naciones. Nuestra lealtad no es el uno al otro primero. Nuestra lealtad siempre a Dios. Cueste lo que nos cueste. Y después a nuestros hermanos si caminamos en la misma línea. Estamos hablando con el mandamiento, porque no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Pero seguimos caminando. ¿Están conmigo, no? Ok, perfecto. Entonces, no sé si lo vean bien y no sé si podamos demostrarlo como yo quiero, pero aquí estaba lo que era el templo. No es la mejor imagen. Estaba buscando algo que pudiera, no creo que voy a enseñarle porque no se ve bien, pero vamos a hablar acerca de la guardia sacerdotal. Antes de eso vamos a leer el capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leerlo, la mayoría del capítulo, no todo, pero la mayoría, ¿ok? Hermana. Números capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Adonai habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Ahí vamos a parar. Ahí debiéramos parar, y cada persona que lee esta para allá y no enfoca por lo menos 10 minutos en ese versículo, no está entendiendo lo que... Mira lo que dice aquí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Sacerdotes ungidos,
a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Consagrados y ungidos. Y en el libro de Éxodo dice dedicados. Dedicados, consagrados y ungidos. La gente puede hablar lo que le dé la gana a los sacerdotes de Israel. Y no estoy diciendo que todos eran buenos. No estoy diciendo que todos eran fieles. No estoy diciendo que todos eran justos. No estoy diciendo que todos eran santos. Pero son hijos de Aarón. Si ellos no hacen su trabajo de acuerdo a su llamado, Jeremías, desde antes que tú nacieras, ¿qué? Ya te había ¿qué? Todo cristiano cita ese versículo, pero no está hablando de ustedes, está hablando de los hijos de Aarón. No está hablando de una persona regular que no sea hijo de Aarón. Jeremías era un hijo de Itamar, era descendiente de Itamar. Era un sacerdote. Por eso el texto, vamos a leerlo pues. Jeremías, cuando le está hablando y dice, antes que yo, ¿qué? Se me olvidó el versículo. Before you were born, I knew you. ¿Alguien sabe dónde está eso? Dice, vino pues palabra de Adonai diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El hijo de Aarón, ya habían sido santificados. No está hablando con una persona regular y todo el mundo cita eso, no tiene que ver nada con israelita, está hablando con los hijos de Aarón. No. Contexto, contexto, contexto. Una vaca sagrada sacrificada. ¿Ok? El micrófono, amor, micrófono. Venga, el micrófono, sí. No es que el Eterno no nos conozca a cada uno de nosotros, sino que en ese versículo está hablando específicamente Exacto. de Jeremías. En el contexto del capítulo, no está hablando de nosotros, está hablando de los hijos de Aarón, que él era hijo de Aarón. ¿Ok? Nos falta mucho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero qué bueno es el Eterno que nos enseña. La idea, estamos leyendo versículos, yo no estoy inventando algo, le di un poquito de referencia y estoy leyendo versículos. Algo que nunca hacemos. Escogemos un versículo acá, otro acá y otro acá, hacemos una teología. Honestamente, antes de que nosotros comenzáramos a enseñar, sean honestos, antes de que comenzáramos a enseñar de esta forma, ¿cuántos de ustedes leían un capítulo entero? Pues, vamos a ser honestos. Cuando yo estaba en la iglesia nunca lo hacía. Eso es demasiado trabajo. Cuando yo empecé a estudiar raíces hebreas o la Torá, a mí me causaba un problema grande. Porque me enseñaron, yo empecé a estudiar y de repente un maestro dijo, cuando tú veas una referencia bíblica, no te enfoques en la referencia del versículo aislado. Lee el capítulo anterior, el capítulo de la referencia y el capítulo después de la referencia. Yo empezaba con una referencia y terminaba por otro lado. Porque en los 3 capítulos, entonces yo digo, wow, no puedo entender esto, déjame ir 2 capítulos antes. Y después, ¿por qué no leo el libro entero? Yo recuerdo una noche, me empecé como a las 6, terminé como a la 1 de la mañana leyendo Isaías completito. Porque no entendí, ese fue en 1999. Porque no entendía. Entonces leía el versículo, no lo entendía. No entendía la cultura, el antiguo Medio Oriente. Entonces yo dije, tengo que leer el versículo. Y cuando terminé el capítulo, el libro entero me quedé igualito. Porque nunca lo había leído, no sabía la historia. No sabía ni qué tiempo Isaías vivió. Antes o después del exilio. ¿Cuándo vivía? ¿Qué pasaba? No tenía menor idea. Tuve que volver a la escuela en historia y geografía y topografía. Ah, wow. Y después entendí que habían contemporáneos. Porque nosotros vemos los libros, pero nunca pensamos que hay profetas que eran contemporáneos con otros. Ageo conocía a Zacarías, conocía a Esdras, conocía a Nehemías, conocía a toda esa gente. Pero tú lees los libros y nunca haces una conexión.
Cuando tú conectas los libros y conoces que todos se conocían y todos hablaban, ahora vamos a leer todos esos libros para entender el mensaje. Ahora entiende por qué el Eterno no escoge a todo el mundo para hacer lo que yo hago. Porque el Eterno es sabio. Entonces, Él dice, el que está dispuesto, yo lo equipo, le doy los recursos y lo que quiero es que ahora seamos responsables con la información. Yo entiendo que todos ustedes de repente no tengan los recursos o el tiempo. No hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Y hay otros, Rafi también. Hay otros maestros que quieren hacerlo también. No hay ningún problema, lo hacemos. Solo valídenlo. Pero es injusto para todos los maestros que uno enseñe. Uno está todo el día estudiando. Usted escuche algo, no le guste y hace clic, me hace un erase de Facebook como no le gustó. O después se va a escuchar a otra gente y después empieza a traer preguntas porque están confundidos. No es justo para los maestros. Quédese con un maestro por un tiempo, aprende una base. Cuando usted fue a la escuela, no estaba aprendiendo el 6º grado, tuvo que usted lidiar con el 1er grado. Y después fue al 2º grado, al 3er grado. Entramos a las raíces hebreas, queremos tocarlo todo. Como un niño de 2 años. ¿Qué hacen los niños de 2 años? ¿Cuál es la palabra número 1 que un niño de 2 años aprende? ¡No! No toques, no, porque quiere tocarlo todo. La energía que tienen esos niños de 2 años. Tocan todo, hasta el cielo si pueden. Y tú detrás de los nenes de 2 años, y no. Así somos nosotros cuando empezamos en la raíz hebrea. Queremos tocarlo todo. Todo el mundo quiere aprender hebreo. Todo el mundo quiere hacer esto. Y después el paleohebreo. No sabemos el hebreo regular, queremos aprender paleohebreo que no tiene ni vocales, no sabemos cómo se pronuncia. Pero no leemos la Biblia en español y queremos aprender paleohebreo. No quiere decir que paleohebreo no es importante, yo lo estudié. Pero ¿por qué no comenzamos con lo que podemos leer primero? Y después le añadimos. Hay cursos, yo conozco maestros muy buenos en esos idiomas. Yo los puedo recomendar. Pero no me diga que quiere aprender hebreo y no sabe lo que la Biblia dice en español. ¿Verdad que es lógico, no? Es el proceso, familia, es el proceso. Hay que tener paciencia. Versículo 4 dice: pero Nadab y Abihu murieron delante de Adonai cuando ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. Los hijos de Aarón, que fueron ungidos y fueron consagrados, se convirtieron en Zar. Se convirtieron en unas personas hostiles en contra de la presencia de Dios y murieron. Familia, si los hijos de Aarón, que fueron ungidos y fueron consagrados y fueron dedicados para el trabajo, murieron porque lo hicieron incorrectamente, vamos a meditar, vamos a pensar. Yeshua no puede quitar esas leyes. Tenemos que aprender estos mandamientos para entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Una persona puede ser ciudadana de Estados Unidos, viene de otro país, tiene que pasar por el proceso de inmigración. ¿Sí o no? Tiene que por lo menos aprender el idioma. Después también tiene que conocer la Constitución un poquito. Yo no sé, civics, estudios de civics, de civiles. Por lo menos va a la escuela, conoce la historia, la geografía, algo. Ahora se lo dan a cualquiera. Pero un tiempo dado uno tenía que estudiar. Cuando llegué a Estados Unidos, en 1979, yo nací en Puerto Rico, soy ciudadano americano, aunque no nací en los Estados Unidos. Pero cuando llegué a California tuve que estudiar todo esto como un niño, y en 8º grado, y hacíamos the Pledge of Allegiance. Se quita todas esas cosas, ahí tenemos el caos que tenemos hoy. No hay lealtad a ciudad, a pueblo, a nación. La Torah nos enseña cómo tener lealtad al Eterno, al pueblo, a la tierra y entender nuestros roles dentro de ella. El versículo 4 continúa y dice: ofrecieron fuego extraño delante de Adonai en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Eso es una vergüenza grandísima, el no tener hijos. Wow. Su línea fue cortada. Mira, los hijos de Coré, ellos no se fueron con su padre. Ellos se convirtieron en adoradores del templo. Los hijos de Coré que murieron, el Coré murió y su familia, pero hijos de Coré, muchos de ellos no se alinearon con su papá. Ellos sobrevivieron. Exacto. Ok, dice, versículo 5.
Perdón, déjame terminar el 4 que es largo. Y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Versículo 5. Adonai habló a Moisés diciendo. ¿Quién está hablando aquí? Hoy tenemos que estar claros porque lo que viene aquí ahora no es fácil. Que hay otra vaca sagrada que va a ser cortada, pero el que está hablando es el Eterno, no soy yo. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Ese fue el don que Dios le dio a Aarón. Tú no puedes hacer trabajo solo. Necesitas un equipo. Hay función, hay un rol y hay un orden. Administración. Dios está administrando su reino. Ustedes se van a encargar de entrar a lo más santo. Perfecto. Necesitas ayuda. Estos aquí te van a ayudar a toda la administración, todos los detalles, todo lo que se necesita. Ya esto no se tiene que preocupar por esto y esto. ¿Estás seguro que tú haces este trabajo bien y aquel no tiene el derecho de hacer este? De repente, Omar, hay un sacerdote que tenía una voz espectacular, pero Dios llamó a los levitas a cantar, no a los sacerdotes a cantar. El sacerdote no se podía cantar en el Ducán con los levitas. Un israelita tenía una voz espectacular, mejor que los levitas, pero no podía pararse en el lugar donde le pertenecía a los levitas. Que cante allá, pero aquí no. Había orden. Hoy día no hay orden. La gente se ofende por cualquier cosa. Es impresionante. Todo el mundo se ofende por algo. Yo conozco mi rol. Mi rol es enseñar. A mí me gusta cantar, pero no soy cantante. Esto es lo que yo hago. De vez en cuando me sale algo lindo, pero no es lo que yo hago. Si me dedico, hay oportunidad, creo, pero no es lo que yo hago. Yo tengo título de pastor, fui ungido como pastor en Israel y también acá con Charlie. Pero no estoy dirigiendo una congregación como tal. Ustedes lo lideran y yo soy el maestro que me han dado el privilegio de ser acá con Rafi y con la hermana Lisa. Yo conozco mi rol. ¿Cuántas veces yo he tratado de usurpar su autoridad aquí? Nunca, y no lo voy a hacer. Ese no es mi rol. Yo no estoy compitiendo con usted. Yo no quiero que esa persona se llamen los miembros de Rico Cortés. ¿Qué importa si son? Yo quiero que sean miembros del reino de Dios. Y que todos podamos trabajar para que puedan facilitarles a ustedes. Esa es la idea. Él está estableciendo un orden de oficios y roles para que no haya ningún problema, que alguien se muera, fíjate. ¿Yo me voy a poner a tratar de arreglar algo de electricidad? No. Yo cruzo los cables y ahí quedé. Un electricista tiene que ir y aprender a hacer eso. ¿Me vas a dar yo para allá arreglar un carro? Te quedas a pies. Pero dame un cuchillo, dame un palo y te puedo cortar 3,000 veces. Te puedo ahorcar con el palo, te doy 3 o 3 puños con un codazo. Y si vas al piso, peor. Pues ese es mi rol. Yo llevo 26 años haciendo artes marciales. Ahora, si a usted no le gusta artes marciales, ese es su problema. Pero no me venga a juzgar de que yo quiero defender mi vida. Porque a mí me gusta vivir. Y voy a vivir lo más que pueda. Alguien no tiene el derecho de quitarme la vida porque le dio la gana. No. Este viejito se puede defender. Me voy a defender, no te confundas. ¿Entiendes? Y después oro por ti. ¿Sí? Pero ese es mi rol. Hay un lugar donde defender. Y también se tira tiro. ¿Ok? Es así. Tú vas a mi casa y que no eres invitado a la 1 de la mañana, tienes 4 opciones. O sea, y no quiero decir que soy mejor que tú, sino que eso es lo que yo entreno. Porque entiendo mi rol. El momento de la gran tribulación ya no se necesita maestro de Torah. Yo puedo defender el campamento. Hay otro que sabe cocinar, vamos a dejar que lo haga bien. Yo defiendo. ¿Cuál es tu rol?
Y sé responsable con tu rol. No digas que vas a hacer algo y no lo hagas. Porque el que pierde credibilidad es el Eterno. Nosotros representamos al Dios de la creación. ¿Ok? Ok. Pero cocinar no puedo. Sí, dígame. Grandísimo, sí, está. Porque dice que cada tribu tenía sus 50,000, 70,000, así que era una cantidad grande. Y todos estaban organizados, todos sabían exactamente qué tenían que hacer, todos sabían dónde tenían que estar parados. Sí. La organización era espectacular. Yo estoy leyendo un libro ahora mismo que está delineando todas las responsabilidades. Y es impresionante lo que esa gente hacía. La gente se sorprende a veces. Si nosotros estudiamos la Biblia de diferentes formas, vamos a ver un libro espectacular de instrucción. Te enseña todo. Eso me ha ayudado a mí bastante, cómo lidiar con diferentes personas. Y tratar de buscar talentos y ayudar a las personas. Yo era buscar talentos del béisbol profesional. 10 años con los Media Blanca de Chicago. Yo jugué 6 años en la Liga Menores. Okay, hay tipos que yo jugué con ellos, están en el Salón de la Fama. Okay. Entonces, yo busco talento. El talento que el Eterno me permitió tener para firmar peloteros que me llegaron como 5 a las grandes ligas. Que ahora estoy firmando personas para que puedan enseñar la palabra. ¿Tú sabes lo que es triste? Que muchos de los muchachos que yo ayudé en el béisbol, que no son ni creyentes, son más agradecidos que algunas de las personas que uno ayuda para enseñar la Torah. Eso es lo triste. Yo que le enseñé a tirar la pelota, a batear y a correr, instrucción. Y de repente me llaman, me envían un texto, oh, gracias. Uno llegó a Grandes Ligas, el primero que llamó fue a mí. No llegó como pelotero, pero llegó como instructor. Oh, gracias, me diste la oportunidad, estoy agradecido. He tenido familia, mis hijos fueron a la universidad, uno está jugando ahora en la menor. Oh, esto. Gracias por la oportunidad. El Eterno nos ha dado a nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Y lo único que nos pide es que entendamos las palabras, caminamos en ella y obedecemos. No usen a otros maestros para crear plataformas. No caigan en ese error. Si el Eterno te ha llamado, Él va a facilitar todo para ti. Confía en que el Eterno te ha llamado. Haz lo tuyo. Alguien va a ver ese talento y te va a ayudar, te va a empujar, te va a levantar y eventualmente tú vas a volar solito. Y la gloria y la honra es del Eterno. No debe haber competencia. No lo debe, porque mi función es diferente. Y le doy gracias al Eterno que he tenido personas que han triunfado bastante en las enseñanzas. Y ahora están haciendo lo de ellos, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Porque el que sufre en todo esto, tomamos la Biblia para la competencia. ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién no tiene más miembros? Por favor. Si este es el reino de Elohim. Y todos tenemos una función dentro de ellas. Vamos a ubicarnos un poquito. Y vamos a regresar al mandamiento. ¿El versículo qué? 6. Yo leí ese, ¿no? El versículo 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Siga leyendo, hermana, por favor. Versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habla además Adonai a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Vaca Sagrada 3. Ahí lo dice. Vamos a leer, déjeme leerlo, hermana. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Por eso es que la redención del primogénito, de acuerdo a la Torá, debe ir al Cohen. Debe ir a un sacerdote. El judaísmo lo hace de esa forma. El judaísmo hace redención de primogénito. Por cierto, hay una moneda que ha sido establecida en Israel específicamente para cuando un padre tiene un hijo, un primogénito, envía el dinero al gobierno, el gobierno le envía la moneda para que pueda llevar a la sinagoga. ¿Ok? Todo está en orden. En todos los lugares del mundo, cuando se hace la redención del primogénito, se la dan al Cohen. O a un Cohen que haya en una congregación. Ese es el mandamiento. Ok, seguimos. Dice: nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. ¿Serán de quién? Del Eterno, ¿no?
Entonces, cuando una persona dice, no, que Dios eliminó a los levitas y ahora estableció el orden de Melquisedec, ¿qué estamos diciendo? Que Dios mintió cuando fue Dios que habló a Moisés. Dice, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Adonai. Y Adonai habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví. Y ahí comienza lo que es el censo de los hijos de Israel, de los levitas. ¿Ok? No lo vamos a leer, se toma mucho tiempo. Pero después te da ellos trabajos. Te dice qué tipo de trabajo tiene que tener cada familia. Te da un rol. Y si seguimos leyendo Coat, vamos a leer el versículo. No, vamos a leerlo. Vamos a leer ese capítulo, creo que es importante. Dice, cuenta a los hijos de Leví, versículo 15, según las casas de sus padres. Por sus familias contarás todos los varones que de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Adonai, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gershon, Coat y Merari. Los hijos de Leví, no los hijos de Moisés, este es de Leví. Ok, está Gershon, Coat y Merari. Ok, Aarón y Moisés vino de Coat. Ok, y los nombres de los hijos de Gershon por su familia son estos: Livni, Simei. Los hijos de Coat por su familia son Amram. Amram es el hijo de Coat. Amram es el papá de Moisés. Es importante estudiar la genealogía. Y dice Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias, Malí y Muzi, estos son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Livni y de Simei, estos son la familia de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. La familia de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. El jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo reunión, estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo reunión. ¿Okay? Las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo son cuerdas, sus cuerdas para todos sus servicios. Tienen un trabajo. Ellos tienen que ahora trabajar para mantener el tabernáculo. De Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los isarritas, las familias de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estos son la familia coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 y tenían la guarda del santuario. Sí, y tenían la guardia del santuario. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estará el arca, la mesa del candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes, y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Eleazar era el jefe de la guarda del santuario. Pinjas era hijo de Eleazar. Fineas. Por eso le tocó, hizo un convenio de paz con él, porque era hijo de Aarón. ¿Captaron eso? Fineas, en la historia cuando mató a Cosbi Zimri, era guarda del templo. Era el hijo de Eleazar. Eleazar, el hijo de Aarón, estaba encargado de la guarda del tabernáculo. Exacto, está entonces el templo y está la parte afuera del templo. En algunos lugares en el templo solamente los sacerdotes podían entrar porque era de mayor santidad. De los 24 órdenes de la guardia del templo, 3 de ellos eran sacerdotes.
Los otros 21 eran levitas. Porque esas 3 guardias de sacerdotes cuidaban los espacios más santos dentro, donde estaban los sacrificios y las cosas donde los levitas no podían entrar. ¿Están entendiendo? O sea, estaban los de afuera, una guardia afuera, luego otra más adentro. Exacto. De acuerdo a su linaje, porque si no usurpaban y morían. Pasaba, un extraño pasaba y no lo detenían. Exacto. Sí. Eventualmente iba a morir. Anillos de seguridad, exacto. Ok. Todos eran levitas. Sí. Es que todos, porque los sacerdotes son levitas, lo único que son sacerdotes. Pero todos eran levitas. Lo único que de los levitas había familias de Aarón que se encargaban en lo que era la guardia. Porque era el lugar donde el altar, en lugares que los levitas no podían entrar. Quiere decir que los levitas no podían ir a algunos lugares en su vida. El templo estaba ahí y nunca podían entrar a algunos lugares. Los sacerdotes podían ir a todos lugares, menos el lugar santísimo. Pero los levitas estaban en el templo, pero no podían cruzar algunos umbrales. Y los israelitas menos. Y los gentiles menos. Ok, seguimos, si no termino. Dice, de Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. ¿Cómo se multiplican esa gente? Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abihail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. Entonces el campamento tenía todas las tribus, anillos de seguridad. Las tribus, después los levitas, después sacerdotes, alrededor del campamento. ¿Ok? Dice, versículo 36, a cargo de los hijos de Merari estarán la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus enseres y con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Versículo 38. ¿Puede leerlo, hermana? Versículo 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. ¿En lugar de qué? De los hijos de Israel. Eso es importante, quiere decir que ningún israelita puede ser guardia del templo. Y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Adonai, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Ok, versículo 40 dice, Adonai dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres y tomarás a los levitas para mí en lugar, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los hijos de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Adonai. Contó Moisés como Adonai le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Luego habló Adonai a Moisés diciendo, toma los levitas. ¿Cuántas veces ha dicho eso ya el Eterno? Mínimo 3 veces, ¿verdad? Ok. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Adonai. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 gerás. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Y darás a Aarón y a sus hijos, y darás a Aarón y a sus hijos, y darás a Aarón y a sus hijos, no a ninguna persona que no es hijo de Aarón. Esto es un mandato para ellos. Tenemos que aprender la jurisdicción. ¿Ok? Micrófono, por favor.
Cuando vayan a hablar, por favor, pidan el micrófono, porque si no, después las personas se enojan conmigo. Que las personas que piensan que la primogenitura pasó a Efraín, no es de Efraín, es de los levitas. En un tiempo en la Biblia sí fue de Efraín. Después Israel adoró el becerro de oro, porque Dios escogió a todo Israel como primogénitos. Israel adoró el becerro de oro y esa transgresión, lo que se levantaron a defender el espacio sagrado, ¿quiénes fueron? Los levitas. Con José, le dio la primogenitura a José. Y después la bendición doble a Efraín, cuando Jacob los bendijo, que aquí iban a ser fructíferos. Pero después los hijos de Israel fueron redimidos como primogénitos. Después, no, antes, en Egipto. Ok, cuando salen de Egipto, llegan al monte Sinai y... No, venga, micrófono. Rafi. Eso ocurre unos 210 años aproximadamente. ¿Qué ocurre? Porque no estaba lo de la haciendo. primogenitura de Efraín y los hijos de Manasés, José, sí. como 210 años aproximadamente antes del evento del becerro de oro. Exacto. Exacto. Eso es importante entenderlo. Sí, pero no fueron esclavos por 400 años. Tuvieron la dispersión 400 años. Ok. Entonces, cuando llegan al becerro de oro, ahí los que defendieron la santidad del Eterno fueron los levitas. Entonces el Eterno escogió a los levitas para defender el espacio sagrado. Eso no le quita importancia a Israel como un primogénito. ¿Cuál es la función de un primogénito? Dirigir, repasarlo, tener los recursos y ayudar a la familia. Los levitas tienen una función muy importante. ¿Ok? Entonces dice, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. No podemos utilizar las cosas santas para hacer lo que queremos hacer. Ahora, si usted conoce a una persona que es un Cohen, pero como no se reconocen en el reino, el judaísmo los conoce, pero ¿quiénes los reconocen en el reino aquí? Las raíces, el mesianismo los reconocen. Los mesiánicos americanos los reconocen. Raíces, el cristianismo los reconoce. Las raíces hebreas los reconoce. La Biblia es clara, es un mandato. El que habló fue el Eterno, no soy yo. Pues busquen quiénes son los Kohanim. Hoy día hay exámenes de ADN que se pueden hacer. ¿Ok? Para que la persona pueda entender esto. Ahora, no somos de acuerdo al judaísmo. Para ellos no somos nada, anyway. Pero la santificación de los Kohanim viene por el Padre para siempre y es biológica. Ahora, eso no quiere decir que una persona que es hijo de Aarón es la persona más justa del mundo. Tiene una grande responsabilidad de ser justo y de hacer lo correcto en la Torah. Tiene mayor responsabilidad. Así que escoja a quién se lo va a dar. ¿Ok? Sí, debemos traer estos mandamientos de nuevo. La comunidad judía lo tiene. Pero están organizados y ellos saben quiénes son. Ninguna persona dice la oración arónica, a menos que sea un Cohen. En el judaísmo, ellos entienden el mandamiento. Ninguna persona en el judaísmo que no sea hijo de Aarón no dice la oración arónica. Rafi. En el Sidur hay un disclaimer. Cuando no hay un hijo de Aarón y él se llama un levita o a un israelita normal, y él hace el disclaimer de que él no es hijo de Aarón y él no hace la bendición inicial y solamente la habla. Sí. Haciendo la diferencia de que él no es hijo de Aarón. La pueden hablar. Por ejemplo, en el Shabbat, Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat, los padres se convierten como una prefigura de un sacerdocio. Se permite que ellos lo digan, porque es individual, pero corporal, como la comunidad, bendición como comunidad. Solamente los hijos de Aarón la cantan. Eso es importante. En Israel lo hacen así. Micrófono, por favor. No lo voy a mencionar ya. Ya ustedes saben. Gracias.
Porque es importante que te escuchen tu voz. Que la bendición también se le permite en la oración, en el Sidur, en la oración que hacemos las mujeres por el esposo. Aparece también la bendición arónica. Es por la misma razón. Es individual, de los exacto. padres, porque es individual. Y se da y se habla, pero en el templo se cantaba para toda la nación. Okay. Esa es la diferencia. Nadie está diciendo que no se puede hablar ni decir, sino cantar al frente de una congregación. Ese honor se le da a los hijos de Aarón porque Dios lo dijo. Y lo vamos a ver la semana que viene. Actually, sí, la semana que viene. Mira lo que dice el texto en el capítulo 6. Eso hace la parashá de la semana que viene en Nazó. Dice el versículo 22 en adelante. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Entonces, la pregunta es, si una persona no puede cantarla en la congregación porque solamente los hijos de Aarón, pues entonces búsquese un audio, porque hoy día hay audio de gente que son Kohanim que la cantan en YouTube y la ponen en el... Hay opción. ¿Me estás siguiendo? Hay opción. Si no hay un Cohen en tu congregación, pues búscate algo grabado de una persona que es un Cohen y lo hace. Y ya. ¿Perdón? Que lo cante él, usted sigue si quiere, pero por lo menos lo canta él. Porque en la forma sefardí, uno dice: Yevarejeja Adonai v'yishmereja. Y la congregación dice: amén. Yael Adonai panaveleja v'juneca. Amén. Yisá Adonai panaveleja v'yasemleja shalom. Amén. Es algo recíproco. ¿Ok? Hay un orden, un protocolo como se hacen estas cosas. Versículo 49, continuamos. Tomó pues Moisés el dinero de rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel un dinero 1375 ciclos conforme a ciclo de santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Adonai. 2 versículos lo dice. Moisés, el líder de Israel, no se quedó con el dinero, él se lo dio a los Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Adonai, según lo que Adonai había mandado a Moisés. ¿Será? ¿Tenían de todo allá? Sí. Pero mira qué interesante que Moisés, el líder de toda la congregación, dice constantemente en el texto: y él hizo lo que Dios le mandó. Moisés agarró el dinero y dice: toma, Aarón, tú y tus hijos. Él guardó el mandamiento. Es levita y hizo lo que Dios le dijo. Ahora, entre un montón de gente de las naciones que no sabemos si somos israelitas o no, y tomamos lo que Dios ha separado para los primogénitos. Tenemos que tener cuidado. Si queremos guardar el mandamiento, lo entiendo. Pero hay diferentes mandamientos que le tocan a ciertas personas. Este año los mandamientos que hemos podido aprender. Que hay mandamientos que se le toca a un hombre en Israel para el templo durante sacerdotes, o para sacerdotes o en el templo. Hay otros mandamientos que se hace solamente en el jubileo. Hay otros mandamientos que solamente se hace por una mujer. Hay otros mandamientos que se hace por los jueces. No todos los mandamientos se aplican para todo el mundo, todo el tiempo, familia. Lo que estamos hablando de hoy específicamente es para educarnos acerca de las cosas santas. Quiere decir que la primogenitura, el dinero de la primogenitura, Pillon Haben, eso cae sobre la esfera de Kedushá, de santidad. Ninguna persona fuera del ámbito de esa área puede tomar ese dinero y hacer algo con ella, porque le pertenece a Aarón y a sus hijos. Eso es serio. Porque si nos acercamos a ello, tenemos una penalidad, porque es santo. Por eso quiero enseñar estas cosas. Vuelvo y repito, no es un mensaje popular. Porque vamos en contra de lo que la gente quiere hacer por el deseo de guardar el mandamiento. Yo entiendo el deseo. Hemos sido limitados por el sistema religioso de entender muchas cosas. Hoy día tenemos el deseo
tan deseosos de guardar el mandamiento que rompemos el mandamiento por el deseo de hacerlo. Porque nos lanzamos ciegos. Y después Dios no quiera que uno diga algo porque se enojan con uno. Cuando es el contexto. Y tenemos que respetar lo que Dios dice. Mire, cuando la Biblia dice, Dios dijo a Moisés, ahí yo me pongo, sí Señor, lo que usted diga. Cuando Dios habla, nosotros hacemos. Entonces tenemos que aprender cómo hacerlo de acuerdo a lo que Él quiere, no como nosotros deseamos. Ok, y no es fácil. Ok, entonces, la guardia sacerdotal, les quiero leer aquí, para terminar. Se mantuvo una estricta vigilancia sobre el templo, las guardias, estando compuesta la guardia por 3 sacerdotes y 21 levitas. Te voy a enseñar en la aplicación del templo dónde estaban los sacerdotes. Los sacerdotes estaban estacionados, uno en la cámara de la llama, Beit Hanitzot, uno en la cámara del hogar, Beit Hamoked, y uno en la cámara, el ático de las tinas. Okay. Los levitas montaban guardia de la siguiente manera. Uno en cada una de las 5 puertas de entrada del monte. En el monte Har Habait, en el monte del templo, para entrar al templo habían 5 puertas principales. Y había uno en cada puerta. ¿Ok? Dice, los levitas montaban guardia de la siguiente manera. Uno en cada de las 5 puertas de la entrada del templo, del monte. Uno en cada una de las 4 esquinas dentro del recinto de la montura. Quiere decir, ok, a ver si voy acá. Vamos a ir a la aplicación. Hay 5 puertas acá. A ver si puedo entrar aquí, lo puedo hacer. A ver un momentico. Yo creo que puedo hacerlo. Si regreso de nuevo, no. Si regreso aquí, no, todavía está. Pero anyway. Aquí hay una puerta, está en el oeste, una puerta arriba. Están viendo 2 puertas aquí a la mano izquierda de la pantalla. Hay una puerta abajo de la pantalla y hay otra puerta Tadi al norte. Y después en cada esquina había uno también. Okay, yo sé que es difícil verlo con la aplicación ahora mismo, pero se tenía que cuidar todo. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice, cada una de las 5 puertas importantes de los atrios, uno en cada una de las 4 esquinas dentro de la cancha, de los 500 por 500, uno en la cámara de sacrificios, uno en la cámara de las cortinas, uno detrás del caporet, que quiere decir detrás del templo, había uno cuidando. El capitán de la guardia vio que todos los hombres estaban alertas, castigando a un sacerdote si lo encontraban dormido en su puesto. Y a veces incluso castigándolo, quemándole la camisa como una advertencia para los demás. No se podían quedar dormidos en la noche. Agarraban el fueguito, tenían las vestimentas de lino, y de repente están durmiendo. Fuego, ¡pup! Ponle fuego al lino para que tú veas cómo pasa. Corriendo por todos lados ese hombre con fuego, porque hace dormido en el templo. Por eso es que Pablo dice, seamos sobrios. Él usa el mismo vocabulario. No lo usó en Tesalonicenses, seamos sobrios, ¿no? Él está utilizando vocabulario del templo para enseñarnos cómo siempre estar pendiente de las cosas santas. Dice, los sacerdotes se dividieron en 24 patrullas, mishmagot, que se cambiaban cada semana. La patrulla estaba alojada en parte de la cámara de la llama y principalmente de la cámara del hogar. Beit Hanitzot y Beit Hamoked. Ese es en el norte del área de los sacerdotes, los cuales estaban en el lado norte del patio interior de la Sará. La última cámara era espaciosa, coronada por una cúpula. La mitad de la cámara se extendía afuera hacia el paso de ella. Se habló esta mañana. Pero ellos tenían una gran responsabilidad. Yo creo que lo pueden ver un poquito mejor ahora, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, donde vea un nombre, una L, no sé si lo pueden ver allí. Ok. A ver si, yo creo, Tito, a ver si me puedo ayudar aquí, un segundo. No. Yo creo que yo puedo escribir acá, ¿no? Yes, I can. Oh, I could do it. Can I do it? Aquí voy. Eso. I think I got it. Ahí lo hice. ¿Cómo? Ahí lo hice. ¿Cómo me voy a otra página? No.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Tito, you're not helping me. Oh, I gotta do on the other one. Okay, perfecto. How do I get out of this? Okay, aquí, le voy a la otra. Aquí, okay, ahora. I could do it. Tengo que aprender. Aquí, okay, ahora. Aquí hay uno, aquí. ¿Dónde está? Ahí. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro acá, otro acá. Otro aquí, otro aquí, otro acá. Uno acá. You don't see anything? Come on, man. Voy a poner más grande. Aquí, aquí, ahí. Ahora lo ve, ¿verdad? Lo ven acá. Están todos aquí, ¿ve? Un levita aquí, otro acá. Están por todos lados. 24 horas. Todo el tiempo. 24 guardias. Todos ahí. Y es el trabajo. Te digo, es la gran responsabilidad. Sí. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos nosotros hoy? ¿Cómo protegía el Eterno su espacio sagrado? ¿A quién escogió para hacer eso? Vamos a Ezequiel capítulo 44 para terminar. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 y el 24 dice de esta forma. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Y ahí continúa todas las leyes de ellos. ¿Quiénes son ellos? El versículo 15 dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. Este es el milenio. El Eterno va a restaurar todo esto. Vamos a aprender esto ya. Rafi. Pregunta. Sí. En relación a los guardias que estaban velando en la noche, aquella enseñanza de muchos años atrás de que de vez en cuando el jefe de la guardia se aparecía para inspeccionar, que se le llamaba como ladrón en la noche. ¿Eso está correcto? Por lo que yo entiendo, sí. Por lo que yo entiendo es como si fuera él venía como ladrón en la noche. Es una expresión. No puedo validarlo todavía, pero he escuchado sí de eso. Pero tendría lógica. Estás haciendo guardia en el medio de la noche, estás así y te despiertan con fuego. Y era una vergüenza, te quedas dormido porque estás protegiendo el castillo del Eterno, el trono de Dios. ¿Ok? Micrófono. En el tabernáculo era lo mismo. Lo Así mismo se fue alrededor del tabernáculo. por años, hasta que se construyó el templo. Exacto. Siempre guardaban. Mira qué interesante. Coré estaba encargado de un trabajo específico. Él, la familia de Coré, cargaba el arca. Cuando ellos pecaron, los hijos fueron demoted. How do you say demoted? Ellos tenían esa posición de tan alta en honor. Fueron degradados a ser porteros del templo. Dios no los eliminó porque eran consagrados, dedicados, y fue un don, fue un regalo, no podía quitarlo. Por cierto, Jeremías, él no sirvió en el templo, pero él fue profeta. Esto me lo enseñó mi maestro. Jeremías era descendiente de wow. Yeah, pero tengo que saber esto. I gotta be on point. Cuando Salomón tomó el lugar, Abiatar. Sí, gracias. Abiatar. ¿Ok? Entonces, Abiatar, se me perdió la línea de lo que estaba hablando.
Jeremías Abiatar fue exiliado cuando Salomón tomó el lugar, porque Abiatar apoyó a Adonía para ser rey de Israel cuando Sadoc apoyó a Salomón, que fue el que Dios escogió. Por esa traición, que se merecía la muerte, pero como Dios había dado el sacerdocio como don a ellos, lo degradó en autoridad, y entonces ellos son hijos de Aarón, pero no podían oficiar en el templo, estaban exiliados. Para oficiar, podían comer de las cosas santas, pero no podían trabajar dentro. Entendemos que Jeremías era uno de ellos. ¿Me sigue? Eso es algo que tenemos que seguir validando. Pero pudiéramos entender que fue usado por el Eterno, porque lo que hizo sus antepasados, él fue fiel. Pero ya el juicio fue determinado, igual que los hijos de Coré. Los hijos de Coré se convirtieron en cantantes, pero no cargaban las cosas santas ya. Esa es la misericordia de un Dios que, aunque nosotros cruzamos las líneas, Él tiene misericordia con nosotros, porque quiere que nosotros sigamos sirviéndole a Él. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. A todos en las redes, gracias por estar con nosotros.